De debate aquí a través de Mega Noticias. Yo soy Andrés Solís y a nombre de Alberto García les doy la bienvenida. Y hoy vamos a platicar sobre este tema de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, un hecho ocurrido en septiembre del año 2014, hace ya 106 meses. Esta semana se cumplen 106 meses de estos hechos. Y para platicar aquí en A Debate tenemos la participación y les damos la bienvenida primero a Manuel Vázquez Arellano, diputado federal por Movimiento de Regeneración Nacional. Diputado, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Mega Noticias. Gracias, Andrés. Un abrazo. Doctor José Fernández, saludos. También tenemos la presencia del doctor José Fernández Santillán, analista político y profesor investigador del Colegio de Jalisco. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí también. Gracias, Andrés. Saludos al diputado Manuel Vázquez Arellano. Bueno, pues vamos a platicar sobre esto que sucedió en lo que hemos llamado o que se ha conocido en los medios de información como la Noche de Iguala, en el momento en que 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, pues se encontraban en la ciudad de Iguala, iban a tomar algunos autobuses para trasladarse a la Ciudad de México a participar en la conmemoración tradicional del 2 de octubre. Y pues sucedieron hechos que a la postre terminaron con la desaparición de estos jóvenes, que hasta la fecha no sabemos qué es lo que ha pasado. Y ha habido investigaciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos invitó a un grupo de especialistas en materia de derechos humanos justamente para acompañar al gobierno mexicano en estas investigaciones. Y bueno, pues ha sido un tema complicado porque los hallazgos de este grupo de expertos internacionales, el llamado GIEI, pues se encontró de repente algunas cosas que no le gustaron al gobierno mexicano. ¿Qué podemos decir, diputado Manuel Velázquez, sobre esto que pasó en Iguala, Guerrero, hace ya poco más de 8 años? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Primero, yo creo que hay que establecer que es mucho tiempo de espera de justicia y verdad por parte de las familias. Yo creo que se ha mostrado una gran falta de parte del Estado mexicano para resolver este caso tan emblemático. Entonces, yo es lo primero que establecería. No se ha podido establecer el paradero de todos los chavos. Se han identificado 3, 4 compañeros nada más. Se ha desmentido la anterior versión de la verdad histórica del basurero de Cocula por parte de los expertos independientes, lo cual está muy bien y refleja la importancia de la investigación independiente que a través de la Comisión Interamericana se establece en el país para contrastar las investigaciones de los gobiernos en turno, no solo del anterior, sino también del actual. Eso es lo que pudiera decir en primer lugar. Muchas gracias, diputado. Y bueno, en este mismo sentido, doctor José Fernández Santillán, analista, investigador del Colegio de Jalisco, ¿cuál es el panorama que desde la academia ustedes han visto sobre el desarrollo de estas investigaciones, sobre la participación del GIEI en torno a lo que ha sucedido en este caso, que además estamos hablando de más de 100,000 personas que se encuentran en condición de desaparición en este país, pero sin duda este caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha sido muy icónico? ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor? Bueno, en primer lugar, que después de tanto tiempo se han dado muchas versiones y obviamente el caso se ha viciado por las soluciones o resoluciones que aparentemente habían dado por resultado la verdad histórica y que después han salido a relucir otras versiones. La verdad es que el grupo interdisciplinario de expertos independientes, yo no estoy tan seguro ni de su objetividad ni de su imparcialidad, porque también han tenido un sesgo político.
Y la cuestión Sí. es que en las condiciones actuales en las que estamos, lo que se ha visto es que han sido detenidos sobre todo 13 militares. 8 años, casi 9 años después de aquellos acontecimientos, apenas viene a aparecer el lado de los militares que sí participaron en la desaparición de los estudiantes y que había sido ocultado durante tanto tiempo. ¿Por qué digo que dudo de estos expertos? Porque una vez estuvieron ahí en el basurero de Cocula, llevaron a un experto en incendios, me acuerdo del apellido Torero, y dijo, estuvo ahí nada más 20 minutos y dijo, no, aquí no pudo haber nada de incendios o de incineración de cadáveres, cuando en realidad después se demostró que ahí sí hubo incineración de cadáveres, no los 43 obviamente que desaparecieron, pero algunos de ellos. Entonces, la cuestión es que han habido choques entre ese grupo, la información que han pedido de los militares, las procuradurías y las fiscalías, y acordémonos que son gente a las que les hemos estado pagando con nuestros impuestos, porque no vienen de a gratis, es un grupo al que hemos pagado con nuestros impuestos, y hasta ahora a los resultados que han llegado, a mí por lo menos no me satisfacen y no satisfacen a mucha gente, porque no son solamente expertos en derechos humanos, sino en distintas ramas, y no han arrojado los resultados deseados. Obviamente hay muchos obstáculos, hay intereses políticos, desde luego, hay obstrucción de la justicia, la ha habido sin lugar a dudas, y la cuestión es que a ver si después de casi 10 años de ocurridos los acontecimientos llegamos a la verdad. Así Y es. eso es en lo que está empeñada la juez que libró las órdenes de aprehensión, incluso de militares de alto rango. Ivette Beltrán, me parece que se apellida la juez. Así es, Como doctor. sea, la cuestión es esa, que finalmente se imparta justicia, se sepa qué es lo que sucedió y que se castigue a los culpables. Este es el propósito fundamental que nos debe unir a todos, independientemente de las diferencias de criterios e ideológicas que tengamos. Así es. Sin embargo, doctor, es una presión muy interesante esta que estamos poniendo sobre la mesa, pero en ambos casos el GIEI, tanto en la administración anterior como en esta administración, en sus informes, en los 3 informes que entrega a familiares de los desaparecidos, pues destaca la participación de elementos de las Fuerzas Armadas, no de la institución como tal, pero sí de elementos de las Fuerzas Armadas que habían hecho seguimiento a los estudiantes desde días previos a su desaparición como parte de las labores de inteligencia de las Fuerzas Armadas, pero también durante la noche en que suceden los hechos queda documentado que hay intercambio de mensajes de elementos de las Fuerzas Armadas con presuntos integrantes de grupos criminales. Entonces, diputado Vázquez Arellano, ¿cómo podemos poner en contexto estas dudas que pone el doctor sobre la participación del GIEI y lo que sí ha logrado documentar de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes? Gracias, Andrés. Primero decir que la importancia del grupo interdisciplinario radica en que en ese tiempo de no haber estado ellos,
pues nos habríamos quedado con la verdad histórica. No había una fuerza, una investigación independiente, solidificada, con la oficialidad que debería tener como para contrastar la versión histórica, ¿no? Torero dijo, aquí no pudieron haber sido calcinados 43 personas. En efecto, las investigaciones posteriores demuestran que no todos los estudiantes pudieron haber calcinado ahí. Un grupo importante de entre 15 y 16 compañeros pudieron haber sido calcinados ahí y aún eso todavía está en duda, ¿no? Entonces, esto lo pongo en primer lugar. De no haber tenido un grupo de expertos independientes, yo creo que la mayoría de la población mexicana, la opinión pública, el movimiento mismo de los familiares tendría que haberse resignado a esa verdad histórica. No lo hicieron, por eso solicitaron a la Comisión Interamericana fundar este grupo. Así se hizo. Sí, claro, el Estado mexicano, que es parte de este grupo de países, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, etcétera, pues obviamente tiene que dar su cooperación, su aporte económico para que investigaciones de ese calado se realicen en el país. Yo creo que cuestionar esto no es tan correcto, ¿no? Ahora, los expertos dan mañana su último informe. Ahí insistirán en los obstáculos, en lo que falta por hacer, en la participación de las Fuerzas Armadas, de elementos del ejército, precisamente, Andrés, no del ejército en su conjunto, no de la institución, elementos clave que algunos de ellos ya están presos, órdenes de aprehensión recientes, etcétera, son los que tienen que dar cuenta de lo que pasó, porque efectivamente el ejército mexicano sabe que cada año Ayotzinapa, como escuela normal rural, como movimiento estudiantil, como escuela que se vincula con organizaciones de izquierda en Guerrero y en otros lados del país, obviamente se moviliza en esos días, en esos meses. Por lo tanto, tienen que hacer un seguimiento. La entrada a Iguala, por cierto, es circunstancial. Los chavos estaban en Chilpancingo, regresaban a la escuela y pues alguno de ellos pensamos, diría, no, pues no podemos llegar con las manos vacías a la normal, tenemos que transportar muchas personas el 2 de octubre, pues vamos a ver si lo logramos en Iguala. Un autobús les dice, va, yo me voy con ustedes, pero déjenme llevar el pasaje a Iguala, y entran hasta la central. Ahí empieza la persecución y los obstáculos por parte de la policía, atraviesan el Zócalo, piensan que van a boicotear un evento, entonces todo se sale de control en ese momento. Pero los estudiantes inicialmente ni siquiera iban a ir a Iguala, pues. Pero de todo eso tiene información el ejército, las Fuerzas Armadas, y todo eso se tiene que esclarecer. Obstáculos que han puesto el ejército, tanto en la administración de Enrique Peña Nieto como en la administración actual. Eso también tenemos que decirlo, de modo. Muy bien. Estamos platicando con el diputado federal Manuel Vázquez Arellano, diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional, y con el doctor José Fernández Santillán, analista político e investigador del Colegio Jalisco. ¿Qué les parece? Hacemos una muy breve pausa. No se despegue la señal de Mega Noticias, porque seguimos platicando sobre lo que pasó en Ayotzinapa, en Guerrero, en Iguala, y el grupo interdisciplinario de expertos internacionales. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso aquí en A Debate a través de la señal de Mega Noticias. Seguimos platicando sobre el caso Ayotzinapa y sobre todo el último informe que este martes va a presentar el GIEI, el grupo interdisciplinario de especialistas que acompañó las investigaciones. Y antes del corte, el diputado Manuel Vázquez Arellano hablaba y decía una frase muy contundente: si no hubiera habido GIEI, nos hubiéramos quedado con la verdad histórica y las familias se hubieran tenido que resignar. ¿Qué opinas al respecto, doctor Fernández Santillán? No, yo creo que ese grupo vino realmente con intenciones políticas, ¿no? Y la verdad es que traía una línea política marcada por quien era en ese entonces el representante, o tenía algún trabajo allá en la línea en la cuestión latinoamericana, que era Álvarez y Casa, Emilio Álvarez y Casa.
y pues obedecía a esa línea política, eso es clarísimo. La otra cuestión es que el señor Torero llegó nada más 20 minutos y dijo, aquí no hubo ninguna incineración, ¿no? Que no se hubieran quemado tantos cadáveres, sino simplemente dijo, aquí no hubo ninguna incineración. Y mira, estábamos sacando las imágenes y son gente mexicana que estuvo trabajando intensamente en investigaciones de campo. Esa gente que ven, son mexicanos que estuvieron haciendo las investigaciones ahí en los lugares en donde se llevaron a cabo las incineraciones de algunos de los cadáveres, que no de todos. ¿Cuál es lo que se sabe? Pues que ahí en Iguala, la policía que actuaba bajo el mando de el alcalde José Luis Abarca, y de el jefe de la policía estaban vinculados a Guerreros Unidos, una banda delictiva, una banda de traficantes de drogas, y lo que se sabe es que algunos de los, porque fue toda una confusión, pero se sabe que la policía misma entregó a varios de los chavos a los Guerreros Unidos, y otros, creo, me parece, y le pido ahí que al diputado que me corrija si estoy equivocado, después fueron a parar a las instalaciones militares y ahí desaparece el rastro. Entonces, ¿cómo se dispuso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos? Una parte se la llevaron los Guerreros Unidos y otra parte se la llevó el ejército. Entonces, hasta ahí se pierde el rastro. La policía de Iguala encarceló, golpeó, tal vez asesinó, y sí asesinó a algunos. El número de gente desaparecida quedó en manos de los Guerreros Unidos y del ejército. Y ahora las órdenes que se están girando de aprehensión son sobre todo contra miembros del ejército, que no había ocurrido antes. Eso es bien importante señalarlo. Y la cuestión es la investigación de quiénes, entre los de Guerreros Unidos, porque algunos de ellos ya murieron o fueron asesinados, qué hicieron de los cuerpos de los Justamente, doctor, ese es uno de los temas que han estado todavía en la oscuridad, que no sabemos realmente qué fue lo que pasó, porque está documentado que ese intercambio de mensajes y la geolocalización de teléfonos celulares dentro de la zona militar que está justamente enfrente de la terminal de autobuses. Entonces, habrá quien diga, no, bueno, el GPS no es lo suficientemente preciso como para decir si estaba dentro de la instalación militar o en la terminal de autobuses de la ciudad de Iguala. No se ha terminado de investigar si efectivamente se dividieron en dos los grupos y unos fueron remitidos a la instalación militar y otros fueron privados de su libertad por el grupo criminal. Pero, diputado Vázquez Arellano, tú estuviste ahí en esos momentos, tú eras parte de ese grupo social que participaba en las movilizaciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué recuerdas de lo que pasó aquella noche de hace ya casi 9 años? Gracias, Andrés. Pues mira, a ver,
Hay diversos eventos esa noche, no es solamente un ataque, un punto de ataque, hay por lo menos 3, 4 eventos de fuego y ataques contra estudiantes, pero también contra automovilistas, contra chavos de un equipo de fútbol, los Avispones de Chilpancingo, que regresaban hacia Chilpancingo después de haber jugado un partido de fútbol. Los atacan también a ellos, matan a uno de ellos, al chofer, etcétera. Entonces eso primero hay que tenerlo claro. Segundo, hay primero un grupo grande de compañeros estudiantes, cerca de 70, 80 chavos, que llegan a Iguala en 2 autobuses, y después de que los atacan a ellos, llegamos otro grupo de otros 30, 40 chavos a ver qué estaba pasando y ayudarles. Cuando llegamos nosotros, a mí me toca participar o estar en el Periférico Norte, ahí en la calle Juan N. Álvarez, donde ya a los chavos los habían atacado y se habían llevado a muchos de ellos en las patrullas. Teníamos ahí pues que organizar rápido la salida, a ver cómo nos íbamos, pero pues, en eso estábamos cuando nos atacaron de nuevo, a balazos. Mataron a 2 compañeros ahí y bueno, uno más que también iba con nosotros, Julio César Mondragón Fontes, al día siguiente pues se le encuentra sin rostro, ¿no? Desollado básicamente. Entonces, quienes pudimos escapar de ese momento, corrimos algunos rumbo pues sí, hacia el centro, por la calle Juan N. Álvarez, buscando auxilio porque llevábamos 2, 3 heridos, entre ellos Edgar Andrés Vargas, que le habían dado un balazo en la cara y le habían pues volado la parte superior de la mandíbula. Entonces, pues buscábamos auxilio, nos metimos a la clínica Cristina y ahí nos cayó el ejército en poco tiempo, ¿no? Y nos dijo que eso nos iba a pasar a todos por revoltosos, que nosotros nos lo habíamos buscado. Yo recuerdo una llamada de un compañero que pues básicamente nos salvó. Los militares pusieron todos los teléfonos en una mesa y ahí fue cuando si entraba una llamada decía, ¿de quién es este teléfono? Conteste y diga que está bien. Y ya es todo lo que podías hacer, pero el chavo pues contestó y alcanzó a decir que nos tenían los militares y que pues estábamos en una clínica. Entonces eso ya hizo cambiar de parecer a los militares, se enojaron mucho, el capitán Crespo, pero bueno, cambiaron de opinión y dijeron, pues ya nos vamos, pero ahorita le echamos a los militares, a los municipales. Bueno, claro, el ejército participó aquella noche, es lo que quiero decir, es la parte que a mí me tocó vivir. Ya juntando todos los testimonios, pues otros compañeros la vivieron peor, la persecución por los cerros, los balazos, todo lo que se vivió aquella noche y que no siquiera sabíamos qué estaba pasando realmente, ¿no? A los chavos que se habían llevado previamente, todos pensábamos que estarían en Barandilla, pero al día siguiente, a los 2, 3 días después, ya empezamos a pensar que se trataba de una desaparición. Así es, y bueno, es un tema que va a dar mucho de qué hablar todavía el día de mañana, cuando el GIEI presente su último informe de labores en esta participación que tuvieron en México, y el plazo estaría a que se retiran de territorio nacional el próximo mes de septiembre. Pero si me permiten, Manuel, José, vamos a hacer una nueva pausa, es una pausa muy breve y seguimos platicando sobre lo que nos espera a futuro, en este caso de Ayotzinapa. Vamos a la pausa. El pasado 11 de abril, Tomás Herón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, acusado por el gobierno mexicano de ser uno de los orquestadores de la llamada verdad histórica, reapareció en una entrevista que concedió a un medio de información en Israel. Con una imagen totalmente renovada, habló sobre el caso Ayotzinapa y dio detalles de un encuentro que sostuvo con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. En esa ocasión reveló que, sin que el subsecretario se diera cuenta, grabó la conversación. Indicó que durante esta reunión Encinas le había dicho no creerlo responsable de lo que se le acusaba, y agregó que su interlocutor le confesó que él no lo acusaba de nada y que su único interés era resolver la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En este sentido, le habría ofrecido garantías en el proceso legal a cambio de su ayuda. Seguimos hablando, y este tema de Tomás Herón, sin lugar a dudas,
es uno de los personajes más importantes de esta historia, que se encuentra en Israel, amparado en su doble nacionalidad para no poder ser extraditado. Recordemos que México no tiene un tratado de extradición con Israel y por eso pues, puede vivir en la impunidad. Pero esto que reveló de que el subsecretario Alejandro Encinas le habría ofrecido garantías de que no lo iban a sancionar, que no lo iban a perseguir, pues pone en duda mucho de lo que se ha hecho en el caso de las investigaciones sobre este tema de la desaparición de los estudiantes. Doctor Fernández Santillán, ¿qué significa este tipo de apariciones de este personaje tan importante en esta historia? Bueno, pues que tendría que estar en México y diciendo lo que sepa sobre las investigaciones que se llevaron a cabo. Ahora, hay otra cosa que debemos dejar en claro también. Desde un principio se manipuló este caso y hubo culpas o responsabilidades de varios lados. Uno que no se ha nombrado y es absolutamente responsable es Ángel Rivero, el gobernador de Guerrero en ese momento. La otra es que se manipuló políticamente el caso diciendo que se trataba de un asesinato de Estado, apuntando directamente hacia o contra Enrique Peña Nieto. Y en esto tuvo que ver Pigmenio Ibarra. Entonces, en las manifestaciones iban contra Enrique Peña Nieto. Y entonces a mí me extrañó porque contra el que tenías que haber ido eran contra el grupo de los Guerreros Unidos, pero no hubo una sola pancarta en contra de ese grupo delictivo. Y pues obviamente no se sabía a nivel nacional todos los detalles que con mucha puntualidad ha dicho el diputado. Pero aquí la manipulación fue también de tipo político. Y además Peña Nieto no supo cómo reaccionar. Y Ayotzinapa sigue siendo una marca en la frente de Enrique Peña Nieto. Pero la cuestión es que decir crimen de Estado es una expresión que desvía el asunto, porque el gobierno federal no participó, sino participó el ejército, cierto que es una parte muy importante del Estado mexicano, pero hay que centrar las cosas y decir que ahí estuvo involucrado el gobierno, obviamente municipal de José Luis Abarca, la policía municipal, el batallón del ejército que estaba allí, el gobierno del estado, y de lo que sí podemos acusar a Peña Nieto es de negligencia. Dices algo muy importante, doctor, ¿no? Porque cuando hablamos de crímenes de Estado es justamente la participación de agentes del Estado o de instituciones del Estado. Y aquí hablamos no solamente de la participación del ejército mexicano o elementos del ejército mexicano, sino también por acción y por omisión de funcionarios del Ayuntamiento de Iguala y del gobierno del Estado, que en su momento era un municipio gobernado por un partido, un gobierno estatal gobernado por otro partido, el mismo que era el gobierno federal. Pero los hallazgos a los que ha insistido el GIEI es que se trató de un crimen de Estado precisamente por la participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Municipal y el contubernio de otras autoridades. Diputado, ¿es un crimen de Estado esto de lo que estamos hablando? No se oye. Parece que tenemos un problema con el audio del diputado.
la tecnología de repente no tiene palabras. Danos un momento, diputado. Claro que es un crimen de Estado, Andrés. Adelante, Porque diputado, la ya te escuchamos. desaparición forzada lo es en sí misma, es un crimen de lesa humanidad. Y la desaparición forzada se da cuando elementos, agentes del Estado, privan de la libertad ellos o particulares con la aquiescencia o complicidad de las autoridades, sean civiles o militares, realizan este tipo de actos contra personas. Entonces, claro que se configura este delito, este crimen. El contexto mismo del discurso, la narrativa que adquirimos como movimiento, pues se debe a factores externos ya del hartazgo también de la inseguridad que vivía nuestro país. No éramos el único caso, la desaparición forzada ya estaba como un problema generalizado. Si ustedes se dan cuenta, en aquel tiempo se hablaba de 23,000 personas desaparecidas, luego pasamos a 33,000, 37,000, 47,000, hoy más de 110,000 personas desaparecidas, todas ellas en un contexto de inseguridad que sigue viviendo nuestro país. Entonces, para nada se está politizando, se está hablando de una realidad, y la realidad, si no se nombra, pues no existe. El gobierno actual lo ha nombrado como tal, o sea, se ha atrevido a decir eso. Alejandro Encinas se ha atrevido a decir eso, tan así que se ha atrevido a decir eso que dijo frente a Tomás Herón de Lucio, eso que muy pocas personas, no se atreven a decir, que en casos como la desaparición forzada, incluso frente a los agresores, frente al criminal, hay que hacer muchas concesiones. ¿Por qué? Porque lo que importa es la información. Las familias, en última instancia, lo que necesitan es saber dónde está su hijo o su hija, su familiar desaparecido o desaparecida. Aunque sea el mínimo resto óseo, quieren llegar a tener. Y si para eso tienen que liberar o tienen que disminuirle la pena a una persona que cometió el crimen, a un funcionario que incurrió en omisión, pues así tiene que ser. Porque por encima del castigo, de lo punitivo de nuestro sistema jurídico, está la justicia y la verdad, que es a lo que aspiran todas las familias. O sea, yo no veo mal eso que le dijo Alejandro Encinas, si eso se está haciendo con militares, se está haciendo con miembros de los Guerreros Unidos, con muchas otras personas, se les están dando muchas concesiones a fin de que digan la verdad. Rápido te cuento. Tan mal se hicieron las investigaciones que un individuo, no voy a decir nombre, fue al lugar, lo llevaron al lugar y señaló un lugar y dice, ¿por qué no lo habías dicho si ya te habían traído aquí? Dice, pues porque no me preguntaron. O sea, no me preguntaron si por aquí, o sea, no le hicieron las preguntas adecuadas en el pasado. Y esas son las investigaciones. Entonces, pues nada más decir eso. Yo espero que mañana den algún indicio nuevo los expertos internacionales y que eso abone la investigación en general. ¿Entrará Tomás Herón a esta parte de las figuras de testigos colaboradores? Estamos hablando de casi 9 años de los hechos, 106 meses de impunidad en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, más los otros delitos colaterales de las agresiones, lesiones, otros homicidios que se cometieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Diputado Manuel Vázquez Arellano, muchísimas gracias por estar en esta mesa a debate aquí en Mega Noticias. Gracias, Andrés. Gracias, José Fernández. Doctor José Fernández Santillán, analista político, profesor investigador del Colegio de Jalisco. Igualmente, muchísimas gracias por compartir con nuestra audiencia estas reflexiones. Saludos, Andrés. Saludos, diputado Manuel Vázquez Arellano. Ojalá y se haga justicia. Gracias, hasta luego. Ojalá y se haga justicia. Vamos a ir rápidamente al último corte y regresamos. Estamos aquí en A Debate.